Una serie de malas decisiones y momentos oscuros acabaron con todo. Freddie Mercury no solo fue una estrella, era un ser que sufría por dentro. Más allá de su fama, millones de dólares, conciertos, dentro de este cuerpo vivía un ser depresivo y de alguna manera infeliz. Su vida estuvo marcada por soledades, falta de aceptación e incluso depresión. Si eres de los que creyó que su vida era perfecta teniendo fama, te equivocas. Es aquí donde empezó a vivir lo crudo y difícil que le tocó vivir. Hoy hablaremos de su vida personal, la penumbra y el sufrimiento. Desde su orientación sexual, el amor de su vida, la promiscuidad, hasta el día de su prematura muerte. Es septiembre de 1946, en la isla de Zanzíbar, Tanzania, situada en la costa este de África. Nació un niño que cambiará por completo el mundo del rock y del entretenimiento llamado Pharoah Bulsara, hijo de una familia india, mejor conocido como Freddie Mercury. Su padre llamado Bomi Bulsara y su madre Yer Bulsara. Devotos de una religión zoroastriana, una que según leí condena la homosexualidad. ¿Será cierto eso? Bien. De niño vivió en diferentes lugares ya que su padre era funcionario colonial y le tocaba estar en constante movimiento. Pharoah era un niño tímido y muy apegado a su madre y hermana menor llamada Kalishma. A los 7 años, sus padres decidieron enviar al niño a la India, a un internado para que recibiera una buena educación, y es allí donde quedó al cuidado de sus tías y abuelos. Cabe destacar que Pharoah desde niño mostraba cierto interés por los deportes, practicando rugby, ping-pong y hasta boxeo, siendo el campeón escolar de esta disciplina. Ya llegando a la adolescencia, sus padres decidieron mandarlo solo desde Zanzíbar a un internado británico en Bombay. Desde ese entonces empezó a utilizar el nombre de Freddie, un nombre que amó desde el primer instante y que nadie más se lo arrebataría, ya que lo hacía sentir diferente, particular, tal y como era él. Al llegar a este lugar fue difícil para él, le costó muchísimo adaptarse, pero con el pasar del tiempo, este fue cediendo e integrándose, aprendiendo arte, piano, entre otras cosas. Lo más difícil de todo es que cuando ya estaba encantado con estas disciplinas, sus padres lo retiraron de ese internado porque ya toda la familia había emigrado a Inglaterra, ya que una serie de disturbios en Zanzíbar empezaron a suceder y lo menos que se quería era que le pasara nada. Aún así, amigos, le costó bastante adaptarse a la vida inglesa. Ciertamente este lugar lo acercaba a su destino. Freddie tuvo muchas dificultades para por fin sentirse pleno en el país europeo. Si bien conocemos lo extrovertido que era Freddie en el escenario, recordemos que desde niño era muy tímido y en este cambio de sociedad le costaba mucho más integrarse. Aún así, Londres le abrió las puertas de par en par, ya que Mercury llegó a Londres para la época de los 60, una época dorada para el surgimiento y la popularidad del rock. Este entorno fue importante para el crecimiento de Freddie, quien estaba decidido completamente a dedicarse al arte, a pesar de lo que pensaban sus padres y lo reservados que eran, teniendo una postura bastante conservadora. Esa presión impidió que Freddie aceptara abiertamente su sexualidad, aunque de alguna manera lo expresó en algunas letras de sus canciones. Y hablando de sus padres, ninguno de los dos jamás se impuso en las decisiones que tomaba su hijo. Freddie estuvo estudiando diseño gráfico y trabajó como camarero cerca de un aeropuerto y como mozo de almacén. Combinó estos trabajos tocando con otras bandas para ese entonces. Así que Freddie no sería Freddie si no se hubiese enamorado del rock. El paso de Freddie por la escuela de diseño no lo llevó lejos, pero sí que lo ayudó a desarrollar más su lado creativo. Por esa época justamente conoció a Roger Taylor y Brian May, quienes tenían una banda musical llamada Smile. Tiempo después, Freddie se entera que el vocalista dejaría la banda para poder tocar en otros grupos. Ni corto ni perezoso, aprovechó la oportunidad como león y acechó para él ser el nuevo vocalista, es decir, el cantante principal. Y este embrión, tiempo después, se convertiría en Queen. Y ciertamente no queremos menospreciar y mucho menos quitarle el crédito al resto del grupo, porque vaya que son buenos en lo que hacen. Pero Freddie fue quien los condujo al camino del éxito, siendo el cerebro de ese grupo. Por cierto, fue idea de él llamarse Queen.
lo que para ese entonces era un término ofensivo para el hombre. Este además fue el creador del logo de la banda. El significado del emblema fue unir los signos del zodiaco de todos los miembros del grupo y un fénix protegiendo todo. Ahora hablemos del amor. Freddie conoció el amor en los años 60. Cuando vio a Mary Austin, la mujer de su vida, a quien la llamó su esposa sin nunca casarse con ella, pidiéndole matrimonio tiempo después sin llegar a consumarse lamentablemente para ella. La sexualidad de Mercury fue un tanto complicada y odiaba dar explicaciones a los medios. Sin embargo, se sabía que este se había relacionado tanto con hombres como con mujeres. Freddie creció en una época donde la atracción por el mismo sexo era de alguna manera espantoso, mal visto e incluso se le llegó a llamar trastorno mental y era motivo de burlas. De hecho, las personas homosexuales eran mal vistas en los medios, ya que para la sociedad no ser heterosexual era inaceptable. Y lógicamente se intuía que había muchísimos hombres de la época que se sentían presionados a esconder su sexualidad, incluyendo a sus familias. Los padres de Freddie, de alguna manera, según su religión, creían que ser homosexual era rendirle culto al demonio. Pero lo más triste de todo es que él sufría por dentro, porque aunque pasó años cerca de ellos, nunca se sintió en libertad para hablar de su sexualidad. Tanto así que ellos querían hacerse los ciegos. En Londres vivía con un hombre, la cual sus padres pensaron que era el jardinero. Aunque también se dice que él no quería desprenderse de las mujeres. ¿Será cierto? Y una de ellas fue Mary Austin, la más fiel de todas, viviendo juntos unos cuantos años y comprometidos antes de que Freddie le revelara que era bisexual. A pesar de todo este dolor que Austin vivió y lo rudo que pudo ser para ella, decidió seguir siendo amiga de él y con los años esto se fortaleció en la confianza y la hermandad, e incluso apareciendo en muchas de sus presentaciones. Estando con Mary y después de su relación, él estuvo saliendo con hombres y uno de ellos era David Mims, el chef Jones y el peluquero Jim Haring, aunque también se dice que él no quería desprenderse de las mujeres. En 1980 salió con la actriz alemana Barbara Valentin. Entre tantos viajes, Brian May compartía habitaciones con Freddie y pudo ver cómo lo acompañaban diferentes mujeres en diferentes ocasiones. Pero tiempo después empezó a ver con más frecuencia a hombres en su camerino y otros lugares, pasando largos momentos de mucho sexo y drogas, fiestas desenfrenadas y una vida sinceramente vacía. Uno de los momentos más recordados fue cuando la banda organizó una fiesta en Nueva Orleans en 1978, motivo del estreno Mundos de su disco Jazz. Asistiendo a dicha fiesta más de 500 personas, realizándose en el Hotel Foreman. Esto fue una completa locura, quedando como la fiesta más desenfrenada de la historia del rock. Y si hablamos de los trajes que usaba Freddie, eran bien extravagantes y atrevidos. Piezas como pantalones cortos ajustados, las mallas y conjuntos de cuero que daban a entender que era un motociclista. Eran muy populares en los clubes gay. Haber perseverado en este mundo y lograr ser una estrella le permitió superar algunos límites, pero para esa época confesar que tenía atracción por los hombres pudo haber limitado su carrera y por supuesto la de su banda, así que él prefería evitar estos temas. A pesar de sentir que no era libre del todo, utilizaba sus momentos de inspiración para poder plasmar en sus letras lo que sentía por dentro. De hecho, se dice que en Bohemian Rhapsody, la obra maestra escrita por este tremendo músico, utilizó para expresarse frases como: "Mamá, acabo de matar a un hombre". Se cree que quería decir algo como que se deshizo de su yo heterosexual. Destacar que él nunca confirmó esto, pero fue lo que conseguí y quise compartírselos. Ahora hablemos de su gran silencio con la enfermedad. Hasta ahora no se conoce cuándo empezó todo esto, de cuándo contrajo el VIH, porque para ese entonces ya el virus se estaba propagando. Y justamente fue la temporada donde estuvo metido en clubes nocturnos, para así tener aventuras de una noche. Pero lo más triste de todo es que para esa época se sabía muy pero muy poco sobre esta enfermedad, además de su altísima mortalidad. Aunque se dice que él conoció varias personas con VIH y después de mostrar algunos síntomas, su propia infección fue confirmada en abril de 1987. Pero después de haber desarrollado el SIDA, negó esta noticia sobre la enfermedad a sus compañeros de banda y a su familia.
Según Brian May cuenta en el documental Queen for the Singer for Life, ustedes probablemente ya saben lo que les voy a decir. Saben de lo que estoy sufriendo y no quiero hablar de eso. Lo único que deseo es hacer lo que amo, hacer música hasta que me muera, mostrándose así con una apariencia de normalidad y ocultando su enfermedad. Cuando en el escenario parecía otra cosa, la pérdida de peso se veía diferente. Para Freddie, los medios no eran precisamente algo que le encantara, y muchísimo menos nada que tenga que ver con su vida privada. La banda no realizó la gira promocional del álbum The Miracle de 1989, pero estuvieron presentes para recibir el premio Bridworth por su gran contribución a la música británica. El 28 de febrero de 1990 se mostró con un aspecto físico demacrado, pálido y no se veía nada bien. Y escucha esto. En noviembre de 1991 emitió un comunicado que decía: basado en la enorme especulación que ha aparecido en la prensa durante las últimas 2 semanas, deseo confirmar que soy VIH positivo y tengo SIDA. Creo que fue correcto no publicar esta información hasta ahora para proteger la privacidad de las personas a mi alrededor. Sin embargo, llegó la hora de que mis familiares, fans y todo el mundo sepa la verdad. Espero que todos ustedes se unan a mis médicos y a todos en la lucha con esta terrible enfermedad. Mi intimidad siempre ha sido algo especial y soy famoso por dar pocas entrevistas. Por favor, entiendan que eso seguirá siendo así. Lo más triste de todo es que su familia no se enteró que estaba enfermo, sino hasta el último momento, y se dieron cuenta de eso ya que su sistema inmunológico mostraba signos de colapso y mucho sufrimiento. En los últimos meses se le tuvo que inyectar un catéter venoso central en el cuerpo, ya que estaba recibiendo tratamiento intravenoso 3 veces al día. Fue muy terco y cuando debió ir al hospital, prefirió quedarse en casa recibiendo el tratamiento de 2 amigos. A pesar de ocultar su tristeza en lo más profundo de su ser, trataba en lo posible de no estar preguntándose dónde lo contrajo, porque eso no solucionaría nada. Enfocándose para escribir para la banda, porque realmente le preocupaba muchísimo Queen, dejándole 4 pistas completas a la banda para que pudiera trabajar más adelante. Y hablemos pues de su muerte. Freddie Mercury murió 24 horas después de haber dado la noticia. El 24 de noviembre de 1991, el mundo se despidió de Freddie Mercury en su casa en Londres, víctima de bronconeumonía relacionada con el SIDA, con tan solo 45 años. 3 días después, su funeral estuvo a cargo de un sacerdote zoroastriano, la religión en la que él se crió, y sus cenizas fueron guardadas por su anterior pareja Mary Austin, que nunca reveló dónde fueron esparcidas. Las últimas palabras fueron: antes de morir le acompañaba a su asistente personal Peter, quien sentado en la cama le agarraba la mano. Estando Freddie debilitado, dormía y despertaba. Luego le dijo gracias, y él no sabía si era por estar allí sentado o por haber trabajado todo ese tiempo juntos, pero él comenta que no sabía a ciencia cierta si era por una cosa o por la otra, y eso nunca lo sabrá. Se lo llevará siempre en su corazón. Amigos, finalizo diciéndoles que la banda está activa hasta el día de hoy. Han hecho conciertos en su honor. En el 2018, cuando se estrenó la película que narra su historia, fue un éxito mundial. ¡Wow! Me despido de un artista que supo cómo trascender en el mundo a través de la música, con un registro vocal único, lo cual nunca recibió una formación wow. Su voz es inigualable y hasta ahora nadie lo ha podido igualar. Y seguirás siendo único. Gracias, Freddie, por venir a dar a este mundo lo que tenías, tu pasión. Más allá de lo negativo, hoy me quedo con tu valentía y con tu manera de enfrentar a gran parte de la sociedad y de algunos por su manera cerrada de pensar y juzgar. Por siempre en nuestros corazones y en nuestros oídos. Que en paz descanses. Hasta siempre, Freddie. Cuéntame qué te pareció el video, no olvides comentar y suscribirte, que te estaré leyendo y por supuesto respondiendo. Nos vemos en un próximo video. Cuídate. Bye bye.